Ahora sí. Buenos días. Hoy tenemos la clase de prenatal, cuidado prenatal, la segunda parte, la segunda clase. Y vamos a retomar justamente donde nos quedamos en la clase anterior. Estoy poniendo aquí la presentación. Ahora sí. Okay, para tratar de ver si alguien más se conecta y poder aceptarlo al salón. Terminamos hablando, ¿verdad? La última clase de algunas de las señales que pudiéramos utilizar para confirmar o, ¿verdad? O para tener la sospecha de que hay un embarazo, señales físicas del cuerpo. Y hoy empezamos, pues, ¿verdad? A entrar un poquito más en toda esta información. Usualmente la primera llamada que nos llega a nosotras como parteras es cuando ya, ¿verdad? La mamá se ha enterado que está embarazada y que tiene un bebé. Y esto puede ser en cualquier momento del embarazo, pero mayormente las mujeres, si saben de la opción, ¿verdad? De la partería y del cuidado de la partera, tienden a llamarnos bien tempranito tras recibir esta noticia. A veces 1 o 2 días después o a veces hasta el mismo día pudiera ser. Okay. Así que en una prueba de laboratorio, ¿verdad? De sangre, que usualmente las mujeres utilizan la prueba de sangre o la prueba de orina para confirmar el embarazo, la gonadotropina coriónica humana o el HCG por sus siglas en inglés, que es la hormona que detecta el embarazo, se pueden medir en una prueba de sangre 11 días luego de la concepción o de 12 a 14 días, ¿verdad? Casi 2 semanas después, si es en una prueba de orina. La concepción ocurre, ¿verdad? En un ciclo menstrual regular de unos 28 días. La concepción ocurre alrededor del día 14, luego de esa primera menstruación. Así que estamos hablando de que a las 2 semanas, en un ciclo regular, a las 2 semanas luego de la menstruación ocurre la concepción y ya 2 semanas después, que básicamente es cuando se supone que esta mamá, ¿verdad? Volviera a recibir su nueva menstruación, ya se puede confirmar que hay un embarazo. Hay muchos tipos diferentes de pruebas de orina, que es lo que usan muchas familias. Algunas lo pueden detectar hasta 1, 2, 3 días antes de que se fuera a recibir el nuevo periodo menstrual y hay otras que puede ser hasta unos días después. Así que es bastante temprano en el embarazo, cuando la mamá ya se puede enterar de que está embarazada. Muchas mujeres tienen la sospecha y hacen pruebas de embarazo bien tempranito. Algunas otras mujeres no tienen la sospecha, pero tienen ciclos menstruales muy regulares, así que al ver que esta menstruación no llega, se hacen, ¿verdad?, su prueba rapidito, como puede ser que tengamos algunas otras mujeres que no tienen sospecha de embarazadas, no están teniendo, ¿verdad?, al momento ningún síntoma, no tienen ciclos regulares y puede ser que se enteren a las 7, 8, 9, 10 semanas de embarazo porque hasta ese momento todavía es fluido dentro de lo normal. Y ¿verdad? Aunque no son los casos más comunes, muchas mujeres se enteran durante las primeras 6, 7 semanas de embarazo, algunas hasta las 4 o 5, pero sí podemos tener casos de mujeres que se enteren más tarde en el embarazo, inclusive podemos tener casos de mujeres que se enteren y no sepan cuándo fue su última menstruación, tienen unos ciclos menstruales muy irregulares, no saben cuánto tiempo tienen, así que parte de lo que como parteras vamos a ir, ¿verdad?, adquiriendo, parte de nuestro conocimiento nos va a ayudar a tener, ¿verdad?, a saber mejor cómo identificar cuánto tiempo de embarazo tiene esta mujer. No siempre lo vamos a poder hacer con certeza, particularmente en ciclos irregulares donde la mujer se entera muy tarde, pero sí definitivamente van a haber momentos en los que va a ser fácil nosotras como parteras
identificar cuánto tiempo de embarazo tiene esta mujer, aunque la misma mujer no, ¿verdad?, no haya tenido conocimiento del tiempo de embarazo que tiene. La prueba de embarazo, particularmente la de sangre, porque la de orina lo que nos dice es positivo o negativo, no nos dice más nada. La prueba de sangre, pues en el laboratorio, ¿verdad?, donde la mujer se realiza esta prueba, la hoja que le dan quizás solamente dice positivo o negativo, pero cuando ¿verdad?, la persona que va a hacer esta lectura de esta prueba de sangre está observando los niveles de hormonas, se mide en miliunidades internacionales por mililitro, que es lo que estamos viendo aquí. Si el resultado es menos de 5, es un resultado que se considera negativo para el embarazo, ¿verdad? Se considera que esta mujer no está embarazada. Si el resultado es más de 25, se considera que es positivo. Ahora, ahí hay un área, ¿verdad?, entre 6 a 24, que es un área gris, por decirlo así, porque no es necesariamente negativo, no es necesariamente positivo. En ese caso se tienen que, ¿verdad?, se recomienda que se hagan lo que se llaman las pruebas cuantitativas, porque la prueba que dice positivo o negativo es una prueba cualitativa, y las pruebas en donde podemos ver los números de las miliunidades internacionales por mililitro son las pruebas cuantitativas, que nos dicen la cantidad de esta hormona que tiene esta mujer este día de hoy cuando se hizo esta prueba. Pues cuando estamos en esa área gris, en donde no estamos seguros si es un positivo o un negativo, se recomienda repetir la prueba de 48 a 72 horas más tarde. Y en un embarazo, ¿verdad?, que todo está fluyendo con normalidad, este resultado de las 1000 unidades internacionales por mililitro se va a duplicar cada 48 a 72 horas. Así que definitivamente, si lo repetimos en 2 o 3 días, pudiéramos entonces sí confirmar un embarazo. ¿Cómo vamos a estimar esta fecha, ¿verdad?, probable de parto? Ya cuando tenemos esta visita inicial, a veces es algo que si es un ciclo regular y tengo información que la embarazada me puede dar con facilidad, yo estimo el tiempo de embarazo, lo puedo estimar en la misma, ¿verdad?, llamada inicial por teléfono, para que ya tenga una idea de cuántas semanas de embarazo tiene, que a la familia pues le gusta saber eso bastante rápido. Pero si es, ¿verdad?, un ciclo irregular o ella no recuerda muy bien las fechas, hay discrepancia en lo que se está calculando, pues en la primera visita inicial es cuando sí, ¿verdad?, tenemos que tomarnos el tiempo de estimar la fecha de parto. Y algunas de las preguntas que le vamos a hacer es cómo son sus ciclos menstruales, si son regulares o son irregulares. Si son regulares, si es una vez al mes por todo el año. Si sabes si sus ciclos son de 28 a 30 días, o si son ciclos de 26 días, o si son ciclos de 35 días, por ejemplo, porque la mayoría de las mujeres las usamos estimando 28 días, si acaso 30, pero sí hay embarazadas que tienen, mujeres en general, que tienen ciclos más cortos o tienen ciclos más largos, y eso lo tenemos que tomar en consideración a la hora de estimar la fecha, ¿verdad?, probable de parto. Sí, y aún cuando una mujer tiene consistentemente un ciclo cada 35 días, que no es el normal, como quiera, para ella se considera como un ciclo que es regular, porque tiene un mismo patrón. A diferencia de una mujer que tenga este mes un ciclo que duró 35 días, el mes que viene uno de 28 días, el otro mes uno de 40 días, el otro mes uno de 26 días. En ese caso es un ciclo irregular, y ahí pues es diferente. Vamos a estar hablando, ¿verdad?, más cuando son estos ciclos regulares. Y hoy en día muchas mujeres llevan registro, ¿verdad?, escrito de sus menstruaciones. Así que si la mujer conoce, le vamos a preguntar y lo vamos a anotar cuáles fueron el primer día de sus últimas 2 o 3 menstruaciones. ¿Cuántos días duraron? ¿Fueron ciclos de 4 o 5 días?
de 7 días, o de momento la mujer dice, mira, este último mes sangré 2 semanas y eso no es normal para mí. La cantidad de sangrado, si fue poquito, abundante o moderado, y qué es lo normal para ella en el sangrado. Y si en estas últimas 2 o 3 menstruaciones, o en la última particularmente, ella vio algo fuera de lo normal, pues qué fue lo que ella identificó que era normal a sus veces anteriores. Si sabe cuál fue la fecha de la concepción, porque hay mujeres que están seguras de cuáles fueron los días que tuvieron relaciones sexuales, o hay mujeres que no están tan activas sexualmente, así que de momento si solamente tuvieron relaciones sexuales 2 veces en este mes, pues obviamente eso es uno de esos 2 días, el de la concepción, así que pudieran, ¿verdad?, tomar toda esa información en consideración a la hora de estimar la fecha probable de parto. En un ciclo normal de 28 días, irregular, pudiéramos decir que esta concepción se va a dar 14 días después del primer día de la última menstruación. Y cuando hablamos del tiempo de gestación, que eso creo que lo tengo más adelante escrito, pero cuando hablamos del tiempo de gestación, se empieza a contar la primera semana desde el primer día de esa última menstruación. Que técnicamente las primeras 2 semanas de embarazo, cuando uno está contando las semanas de embarazo de manera regular, como típicamente nos han enseñado y les voy a enseñar, pues las primeras 2 semanas de embarazo son inclusive antes de la concepción. En ese tiempo la mujer pues realmente no estaba embarazada, pero a efectos de estimar la fecha probable de parto, sí se cuenta la primera semana desde el primer día de la última menstruación. De momento, si alguien está confundida, no tengan, ¿verdad?, reparo en escribirme para contestarles y aclarar. Vamos a ir viéndolo también en estos próximos. Una de las herramientas que podemos usar para estimar esta fecha probable de parto es lo que se llama el gestograma. Yo siempre le he dicho la rueda del embarazo. ¿Verdad?, una rueda grandecita que tiene adentro una rueda más pequeñita, y a esa rueda más pequeñita se le puede dar vuelta, se puede mover, son independientes la una de la otra, aunque están conectadas por el medio. Y en déjenme ver si puedo escribir. En esta rueda podemos ver aquí que tenemos estas siglas rojitas que corresponden, estas de aquí, a la fecha de la última regla o a la fecha de la última menstruación, que es la primera lineecita que tendríamos para empezar, ¿verdad?, todo este conteo de semanas. Así que en este caso, esta mujer tuvo su última menstruación el 31 de diciembre, ¿verdad?, que aquí esta lineecita que tenemos aquí. Y yo moviendo la ruedita, lo vamos a ver ya mismo en un video, pero si mal no recuerdo, ese es en inglés, por eso les voy explicando acá. Pues si su última menstruación fue el 31 de diciembre, la rueda automáticamente me está calculando cuál es sus 40 semanas, cuándo es su fecha estimada de parto, y eso lo podemos ver aquí, ¿verdad?, las 40 semanas. Y si yo tengo una cita con esta embarazada, hoy es 2 de marzo, por decir este ejemplo, y es la primera vez que yo la estoy viendo, y ella me dice que el primer día de su última menstruación fue el 31 de diciembre, pues yo busco aquí, sosteniéndolo, ¿verdad?, sin permitir que se mueva la ruedita, yo busco en el 2 de marzo, que es hoy, según tu última menstruación, tienes 10 semanas de embarazo. Así que, ¿verdad?, es una herramienta que se puede utilizar. Hay muchos tipos diferentes, o sea, todas las ruedas, gestogramas para calcular el embarazo tienen la misma dinámica, pero cada rueda incluye información diferente. En esta podemos ver que nos dice aproximadamente cuánto debería medir el bebé en este tiempo de embarazo, cuánto pesa y demás. Hay otras ruedas que nos dejan calcular aquí desde el principio, o sea, nos ayudan a calcular aquí desde el principio
si el ciclo de esta mujer fue de 24, 26, 28, 30, 32, 34 días. Así que, ¿verdad? Se suma o se resta. Y hay rueditas que nos permiten ver eso. O sea, la misma ruedita nos ayuda a calcularla sin nosotros tener que contar. Pero en un ciclo regular, ¿verdad? Si la fecha de la última menstruación fue el 30 de diciembre, pero su ciclo no es de 28 días, es de 34 días, que es más larguito, pues yo lo movería, ¿verdad? Del 28 al 34 tenemos 6 días de diferencia, yo lo movería entonces 6 días para acá, cuando voy a estimar la fecha probable de parto. Pero vamos a conocer también otra manera de estimar la fecha de parto, que si conocemos las dos herramientas, pues se va a hacer fácil como hacer una confirmación. Voy a ponerles ahora un video. Que es en inglés, pero es lo mismo que les estoy explicando, más para que vean cómo se hacen los movimientos de la ruedita, y vuelvo y se lo explico, y me disculpo porque es en inglés, pero no encontré ninguno en español que fuera específicamente sobre el gestograma. Estoy tratando de ver cómo salgo de esta pantalla, perdónenme. Ok, aquí lo tengo. Lifetime Pregnancy Wheel, the wheel that helps you calculate your estimated due date as well as your conception dates based on the first day of your last period. So the first thing you do is line up the arrow with the first day of your last period. For our example, we're going to use August 5th as the first day of your last period. So now you'll look to week 40 to find your estimated due date. In this case, the estimated due date is May 12th. The wheel also helps you see your estimated date of conception. So based on a first day of last period of August 5th, the estimated date of conception would be August 19th. The wheel also shows you other important milestones in your pregnancy, such as when you should have your first OB workup. It also shows an estimated time for your OB ultrasound, as well as important tests such as alpha-fetoprotein, HGB and HCT, and when you might have your glucose tolerance test. The wheel also shows the weight and length of your baby. It shows the weight in grams, Ok. ¿Verdad? El videito, básicamente para que vieran cómo se movía la rueda y se alineaban las linecitas de las semanas con las de las fechas. En este ejemplo del video, la fecha, el primer día de la última menstruación fue el 5 de agosto, así que ella movió esta ruedita de adentro. Ay, perdón, perdí la... Ok, esta ruedita de adentro la movió para que en la primera línea pues fuera hasta el 5 de agosto. Y eso le calculó que su fecha de menstruación sería en mayo 12. Lo otro que ella estaba hablando es que esa rueda particular que ella tenía, que les dije que todas traen información diferente, dentro de la rueda, que es información extra, es adicional, no es en sí el propósito de la rueda, pues decía en qué momentos del embarazo le tocaba hacer la primera cita con el obstetra, con la partera, en qué momento del embarazo le tocaba hacer las diferentes pruebas de laboratorios de sangre,
en qué momento del embarazo le tocaba un ultrasonido. Así que es como información adicional, así como lo del peso estimado y el tamaño del bebé. Otra forma de estimar la fecha probable de parto, que, ¿verdad? Aclaro, hago un paréntesis, que la fecha probable de parto es un estimado, no es el día que va a nacer el bebé. Pues los bebés, ¿verdad? Saludablemente tenemos preferencia a que nazca después de las 39 semanas de embarazo, donde ya su cerebrito y sus pulmones están más desarrollados, particularmente el cerebrito. Pero, pues, atendemos bebés que nacen desde las 37 semanas de embarazo. Antes de las 37 semanas lo consideramos un bebé prematuro. Y eso, ¿verdad? Pues se hablará más cuando hablen ya en la clase de parto como tal. Antes se consideraba prematuro antes de las 36 semanas, ahora se considera prematuro antes de las 37 semanas. Y la mayoría de las parteras trabajamos por lo menos hasta las 42 semanas de embarazo. Así que desde esta fecha estimada que estamos calculando, técnicamente el bebé pudiera nacer, ¿verdad? En salud, esperando que sea en salud desde 3 semanas antes y hasta 2 semanas después. Tenemos un periodo de 5 semanas que estamos on call para esta familia, ¿verdad? Que en cualquier momento podemos recibir la llamada de que ya su bebé viene en camino. Así que, pues lo aclaro, porque es importante que cada vez que le demos esta información a una nueva familia que estamos, ¿verdad?, atendiendo, se lo expliquemos, y que ellos no piensen que ese es como el día que el bebé va a nacer, y también, pues, la fecha, al ser un estimado, a veces yo les recomiendo a las familias que en vez de decir que este es el día que el bebé va a nacer, ¿verdad?, digan que va a nacer en este mes, ¿verdad?, que sea en todo el rango de ese mes, y así quizás hay menos presión familiar, social al final del embarazo con que, ay, Dios mío, todavía no has parido. En Puerto Rico les dicen vas para burra, ya tienes más de 40 semanas, ay, ese bebé va a empezar a crecer mucho, va a ser muy gordo, no lo vas a poder parir. Así que para eliminar como todos estos estresores que están de más para una embarazada, ¿verdad? Que lleva gestando muchas semanas y que ya al final del embarazo pudiera tener algunas más comodidades, pues mejor si ellos hablan de un mes, ¿verdad? Se limitan como a esta presión social de lo del tiempo del embarazo y que ya tienes que parir, y eso quizás le cree más estrés y más ansiedad. Y estadísticamente hablando, solo el 10% de las mujeres da a luz en su fecha probable de parto, así que no es que sea lo más común que la mujer para el mismo día que estamos diciendo que es la fecha probable. Eso es, ¿verdad? Como repetimos, un estimado. Igual desde la concepción, que sé que es un tema que no sé si van a tocar o tocaron ya en la clase de anatomía y fisiología. Una vez este espermatozoide fecundar, empieza su viaje en el cuerpo de la mujer, la fecundación se puede dar en las primeras 24 a 72 horas, así que ahí hay un rango de 3 días de diferencia que pudiera haber. Son factores que tomamos en consideración para saber que esa fecha que estamos trabajando es un estimado y que lo que queremos saber es que el bebé nace dentro de este periodo de tiempo que, ¿verdad?, que estamos saludables todavía. Pero está la fórmula de Nagel, que fue la que les mencioné en la primera clase, que podían ir buscando información y repasarla si querían para entenderla un poquito mejor. Es una fórmula fácil de aprenderse, es fácil de trabajarla. A la fecha de la última menstruación, o la fecha del último periodo, o la fecha de la última regla, estas siglas las podemos, ¿verdad?, encontrar de diferentes maneras. FUP, que es fecha del último periodo; FUR, fecha de la última regla; FUM, fecha última menstruación. Siempre vamos a utilizar el primer día, eso es importante recordarlo. No el último día de esa menstruación, no días en el medio de esa menstruación, cuando fue el primer día de esta menstruación. Le vamos a restar 3 meses y le vamos a sumar 7 días. Y vamos a
hacer un ejemplo ahora, ¿verdad? Si la fecha de la última menstruación, el primer día de esta última menstruación fue el 22 de agosto, a esta fecha le eliminamos 3 meses, así que le eliminamos julio, le eliminamos junio, y eso nos lleva al tercer mes, que sería mayo 22. A mayo 22 le vamos a sumar 7 días. Así que 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Tenemos la fecha estimada de parto de mayo 29 en un ciclo de 28 días, en un ciclo regular de 28 días. ¿Qué pasa? Digamos que esta mujer, sus ciclos no son de 28 días, son de 32. Ya esto es, ¿verdad? Casos específicos. La regla original es lo que calculamos ahora. Fecha de la última menstruación, menos 3 meses, y primero restamos los 3 meses y después más 7 días. En este caso, donde tenemos una mujer con un ciclo que es de 32 días y no de 28, vamos a ver cuántos días más tenemos que añadirle, porque ya tiene un ciclo que es más largo. Tiene un ciclo que es 4 días más largo, ¿verdad? 28, 29, 30, 31, 32. 4 días más largo. Así que al mayo 29 le vamos a sumar 4 días, que entonces sería 30 de mayo, 31 de mayo, 1 de junio, 2 de junio. Usando la misma regla de Nayer, tenemos una fecha estimada de parto del 2 de junio en un ciclo de 32 días. Y fuera el mismo caso, por ejemplo, si fuera un ciclo en vez de 28 días, de 26 días, llegamos lo mismo. Calculamos primero todo lo normal, como si fueran 28 días, que nos lleva hasta mayo 29. Y en este caso, como su ciclo es de 26 días, en vez de aquí, pues sería menos 2 días. Así que mayo 29 le restamos 28, 27. La fecha estimada de parto sería mayo 27. En un ciclo que es 2 días más cortos que un ciclo de 28 días. Que le podemos restar o le podemos sumar para ajustarlo al ciclo de esta mujer, pero lo ajustamos al ciclo de esta mujer, que es un ciclo regular, aunque no es un ciclo cada 28 días, sí es un ciclo regular que tiene un patrón igual. No es lo mismo, no nos va a funcionar igual si la mujer tiene un ciclo irregular. Aún con ciclos irregulares uno siempre va a hacer el cálculo, pero definitivamente en un ciclo que es irregular no siempre vamos a tener un resultado que es acertado. La implantación es cuando, ¿verdad? Después de que ocurre la fecundación, que el espermatozoide fecunda el óvulo, se unen, empiezan a desarrollarse y multiplicarse esas células, van viajando a lo largo de las trompas de Falopio, que esto es parte de la clase de fisiología y anatomía. Perdónenme que me fui aquí. Que es parte de la clase de anatomía y fisiología. Pues una vez ¿verdad? Se multiplican todas estas células y entran a la cavidad uterina y ¿verdad? Se apegan a la pared del útero. Cuando ocurre esa, ¿verdad? Ese que se apega estas células que ya viajaron y entraron en el útero, es lo que le llamamos como la implantación. Es cuando por fin ¿verdad? Como se siembra esta semillita dentro del útero. Y cuando esto ocurre, pudiese haber un sangrado ligero. No es que a todo el mundo le tiene que pasar, ¿verdad? No todas las mujeres van a verlo. Pero sí pudiese haber un sangrado ligero. No es abundante como una menstruación, pero sí puede ser rojo brillante. Es poquito y no es tampoco un sangrado repetitivo que dura días. Y esta implantación ocurre de 7 a 10 días luego de la fecundación, ¿verdad? Que es cuando se da todo este viaje
por las trompas de Falopio, en donde ya estas células se están multiplicando y llega este embrioncito a pegarse a la pared del útero. Y todavía, ¿verdad? Este sangrado ligero o esta implantación es 7 a 10 días después de la fecundación, pero todavía esto pudiera ser, o es, no es que pudiera, es que es antes de la fecha que va a llegarme la menstruación. Así que de momento, como que esta mamá nos puede decir, no sospechaba nada, pero qué raro que sangré hoy, solamente fue una vez, no me volvió a pasar, y de momento, unos días, 3, 4 días más tarde, cuando se supone que llegara a sus reglas, no le llega la regla. Entonces ya sabemos que ese sangradito que fue unos días antes de su menstruación fue un sangrado muy posiblemente por la implantación, que es normal y que no nos preocupa. Esta fecha también, si la mujer la tiene anotada, nos ayuda a confirmar y estimar la fecha probable de parto. Cuando son ciclos irregulares o ciclos regulares que la mujer son regulares, pero no tiene, ¿verdad? No sabe cuál es su fecha, o cuando son ciclos irregulares y se entera muy tarde en el embarazo, podemos utilizar como guía, definitivamente no sería para estimar una fecha probable de parto, pero sí como guía para saber en qué promedio de embarazo está la embarazada, el primer movimiento que esta mujer siente. Digo que no lo podemos utilizar para estimar la fecha de parto porque el primer movimiento se siente, ¿verdad? Todas las mujeres lo sienten en diferentes momentos del embarazo. Hay mujeres que lo sienten, sobre todo si son mujeres que ya han estado embarazadas, mientras más embarazos tenemos, como tendemos a sentir este primer movimiento más temprano. Y puede ser 16, 17, 18 semanas, que sea un movimiento que estamos seguras, ¿verdad? Que es el movimiento del bebé. Porque sí pueden haber otros movimientos antes, como si fueran gasecitos o burbujitas o una culebrita moviéndose, un gusanito, que pueden darse más temprano, pero que son movimientos también, ¿verdad? Que se pudieran confundir con movimientos intestinales o de gases o de otros movimientos dentro del cuerpo. Y en mujeres que son primerizas, pudiéramos tener, ¿verdad? Embarazadas que no sienten ningún tipo de movimiento hasta alrededor de las 23 semanas. Así que el rango para sentir este primer movimiento del bebé es bastante amplio, de una embarazada a la otra. También a veces influye si es una embarazada flaquita versus una embarazada obesa. Todo esto puede influir en cuando la mujer siente por primera vez a su bebé. El rango es bastante amplio, pero cuando no tenemos más información para poder estimar la fecha probable de parto, podemos utilizar esto en consideración y a eso le añadimos, ¿verdad? Que nosotras palparíamos el útero para ver qué nos parece un útero de tantas semanas, una buena medida del fondo, de la altura del fondo uterino, que eso lo vamos a aprender más adelante en esta clase o en la próxima, para entonces, con toda la información, ¿verdad? Que podemos ir, ¿verdad? Juntando, estimar cuál es la fecha probable de parto. Así que en mujeres que tienen ciclos regulares y que saben cuándo fue su última menstruación, es bastante fácil estimar la fecha probable de parto. En mujeres que tienen ciclos irregulares, particularmente si se enteran tarde en el embarazo, pues un poquito más complicado, más no imposible. A veces pues trabajamos porque sabemos que está entre este tiempo y con el paso de las semanas que vamos teniendo más consistentemente la altura del fondo uterino, pues esas medidas nos ayudan a ver, ¿verdad? También cuál es el rango de embarazo en el que esta embarazada se encuentra, aunque no nos dé un día específico como fecha probable de parto. Como parte de la cita inicial, ¿verdad? Esta es la primera cita que estamos haciendo con la embarazada, y parte del historial queremos saber cuánto está pesando ese día que la estamos viendo. Y queremos saber cuánto pesó la última vez que ella se pesó antes del embarazo, o en las primeras 2 semanas del embarazo, cuando, ¿verdad? Todavía no hay, primeras 3, 4 semanas de embarazo, cuando todavía no hay ningún cambio en peso por el embarazo.
Y ese ¿verdad? Ese peso que ella nos da previo al embarazo versus el peso de hoy a tantas semanas de embarazo, pues ya vemos que ha ganado, si ha ganado algo, pues 2-3 libras, o si ha rebajado algo, 2-3 libras menos. No, pero sí saber en cuánto empezó la embarazada nos va a ayudar a tener una mejor cuenta de lo que está aumentando o bajando en los, ¿verdad? Y algunos embarazadas que en el primer trimestre pues tienden a bajar un poquito, sin razón alguna, o por los vómitos y malestares estomacales. Y si ya como parte de la primera cita inicial, yo siempre toco el tema de la nutrición, ¿verdad? Alimentación, las recomendaciones que damos, y hablamos de suplementos, todo esto vamos a abundar más adelante, y hablamos de la ganancia de peso durante el embarazo, pues les explico que lo más importante en sí no es el peso, lo más importante es cómo está su alimentación y sus hábitos saludables, como el hacer ejercicios, caminar por lo menos 3 veces a la semana, aunque sea 20 minutitos, media hora. Idealmente si puede un día sí, un día no, por lo menos caminar. Y que si esta alimentación está, ¿verdad?, balanceada, es saludable y está haciendo sus ejercicios, pues el peso usualmente va a estar como, ¿verdad?, controlado, no va a ser excesivo y no nos va a preocupar. Si de momento es una embarazada que no se alimenta adecuadamente, pues sí queremos vigilar más a fondo su alimentación. Y el peso posiblemente nos hable de que tenemos que, ¿verdad?, hacer más educación en el tema. Pero lo más importante, o sea, el peso es una guía y lo más importante es, ¿verdad?, la alimentación, qué estamos comiendo, cómo nos estamos alimentando, qué nutrientes le estamos dando a nuestro cuerpo en esta etapa, ¿verdad?, que estamos gestando. En una mujer, si hay una guía de lo que es, ¿verdad?, saludable en el embarazo para aumentar, y si es importante siempre recalcar que sí es saludable que la embarazada aumente durante el embarazo, que no es una expectativa real uno, ¿verdad?, no querer aumentar y no querer que le salgan más libritas y no querer que la pipa sea muy grande, porque la embarazada, aún con una buena alimentación o con una alimentación que no es la ideal, no controla el tamaño del crecimiento ¿verdad?, del útero y la forma de su barriga. Ya es algo que su cuerpo mismo va a decidir cómo va a ser. Y eso pues se lo explicamos para minimizar esas preocupaciones, ¿verdad?, físicas, estéticas que esta mujer pudiera tener. Y recalcarle que pues el bebé va a pesar unas 5, 6, 7, 8, 9 libras. Y la placenta pesa, el líquido amniótico, hay mayor flujo sanguíneo, así que le explicamos que no es un peso que todo es de ella, sino que también inmediatamente de a luz hay a lo mejor unas 10, 15 libras menos que se van casi inmediatamente, y en las próximas semanas pues más todavía. En una embarazada que está empezando el embarazo bajo peso, ¿verdad?, bajo su peso ideal, lo ideal es que aumente durante el embarazo de 30 a 40 libras. En una embarazada que está empezando en su peso ideal, ni más ni menos, lo ideal es que aumente durante todo el embarazo de 25 a 35 libras. En una embarazada que está empezando sobrepeso, sobre su peso ideal, pues debe aumentar de 15 a 25 libras. Y en una embarazada, ¿verdad?, mujer que está empezando obesa, lo ideal es que no aumente más de 15 libras, y estas 15 libras básicamente es bebé, líquido, placenta, exceso de sangre en el cuerpo, pero sí ¿verdad?, no son libras de ella. Así que no, lo que cada embarazada debe aumentar no es igual para todas, como pudieron ver. Va a depender de cómo ella empezó en el embarazo, bajo su peso ideal, en su peso ideal, sobre su peso ideal, o si es una mujer obesa que queremos, ¿verdad?, minimizar los factores de riesgo con una buena alimentación. Si es un embarazo gemelar, ¿verdad?, son 2 bebés, el aumento de peso va a ser de 35 a 45 libras, pues obviamente va a ser más. Y si es un embarazo de trillizos, 3 bebecitos en la pancita, el aumento de peso va a ser de 50 libras, así que eso también lo tomamos en consideración. Pero las guías que mencioné anteriormente son para, ¿verdad?, mujeres embarazadas con un solo bebé.
Ay, voy a hacer una pausa para enseñarle otros videitos antes de que se me olvide. Que es cuando estábamos hablando del gestograma. Es aquí. Déjenme ver aquí. Ok, déjenme abrir otra vez. Es una, ¿verdad? Para de las que están ustedes tomando las clases, las estudiantes que tengan acceso a teléfonos inteligentes o tabletas, el video, ¿verdad? Uno de los ejemplos, porque hay muchas aplicaciones diferentes que tienen histogramas digitales, y lo enseño porque sé que ya muchas de nosotras nos movemos más de manera digital. Siempre es bueno tener las otras herramientas, nos funcionan en todo momento, aun cuando no tengamos luz, aun, ¿verdad? No se dañan, no se quedan sin batería, etcétera. Pero para las estudiantes que son más tecnológicas, es una aplicación que funciona más o menos igual. No vamos a ver el video diferente, pero sí para que vean cómo se puede mover la ruedita en la aplicación, y que hay aplicaciones que son gratuitas de gestogramas y para calcular la fecha probable de parto. Esto iba junto con el otro video, pero se me pasó, así que aprovecho ahora para enseñárselos. Un grupo de chilenos son los creadores de una aplicación para smartphones que a poco tiempo de su lanzamiento ya lleva más de 1000 descargas. Una rueda gestacional idéntica a la que usan los médicos durante una consulta a mujeres embarazadas, ahora podrá instalarse en un teléfono celular para revisar el crecimiento del bebé. Esta herramienta digital denominada como gestograma podrá ser utilizada para consultar cuántas semanas se tiene de embarazo, así como el peso promedio del bebé de acuerdo a su gestación, talla promedio, el diámetro parietal, la longitud del fémur, el número de semanas de embarazo y la fecha aproximada del parto. Para dar uso al gestograma digital, la mujer ingresa la última fecha de su menstruación para ubicar el mes y día en que podría nacer su bebé. Con este dato, el calendario circular mantiene al tanto a la mujer embarazada acerca de la etapa de gestación en la que se encuentra y le ayuda a saber exactamente los cambios por los que pasa durante esas semanas. Tener un gestograma a la mano puede ser útil para evitar constantes preguntas al doctor sobre los cambios que sufren las mujeres en este proceso. La espera entre uno y otro control prenatal se vuelve tediosa en algunos casos, por lo que esta herramienta resolverá las dudas que surgen de inmediato. Ok, déjenme. Salir de aquí, ya eso fue un paréntesis, ¿verdad? Para que vean cómo también, pues nada, es lo mismo moviéndolo, y pueden calcular la fecha estimada de parto con la aplicación y confirman siempre con, ¿verdad?, la regla de Nigel si tienen duda. Como parte del historial inicial, siempre vamos a anotar, ¿verdad?, para documentarlo, cuál es la estatura de la mujer. Y si la mujer no sabe cuál es su estatura, con una cinta métrica, que es parte de las herramientas que debemos tener en el equipo, le pedimos que se pare sin zapatos, ¿verdad? Sin zapatos idealmente, con los pies descalzos, los talones pegaditos a la pared y ella derecha, no recostada de la pared tampoco. Y ponemos la cinta métrica desde el piso, desde la puntita de su talón y hasta el tope de la cabeza, como si fuéramos a pasar la mano de manera plana, bien pegadita a la cabeza, hasta ahí. Y pues podemos usar nuestra propia mano, podemos usar una regla como algo que nos ayude a marcar desde el tope de su cabeza hasta qué línea de mi cinta métrica específica llega esta, ¿verdad?, la estatura, y esa entonces sería su estatura, la anotamos y se la decimos para que ella sepa cuánto mide.
Lo mismo que como parte de nuestro equipo, pues deberíamos tener la balanza, que lo habíamos hablado también, y el peso que le estamos preguntando previo al embarazo es el que ella nos dice, pero el peso de hoy de la cita es el que yo le tomo entonces con mi balanza. Y siempre es mejor si usamos la misma balanza. Si la familia tiene balanza en su casa, que muchas tienen, pues siempre pues usamos el peso de la balanza de ella porque entonces no tenemos que estar cargándolo, pero si no tiene, pues, y nosotros tampoco buscamos una herramienta a ver cómo se puede monitorear el peso cada vez que tiene cita. Como parte de la información que recopilamos, ¿verdad? En el historial inicial preguntamos sobre los anticonceptivos, si estaba usando anticonceptivos, cuáles eran, por cuánto tiempo los ha usado, en el pasado qué otros anticonceptivos ha utilizado, qué efectos secundarios ha tenido de los anticonceptivos y todo esto, ¿verdad? Pues lo vamos anotando. Si fuera, por ejemplo, el caso de las pastillas anticonceptivas, sabemos que puede crear deficiencia de algunos nutrientes y que entonces, pues bueno, el suplementarse. También sabemos que por las hormonas pueden crear un cervix o cuello del útero que es más rígido. Así que las últimas 6 semanas, si no es una mujer que va a tener un parto después de cesárea, podemos recomendar lo que es el Evening Primrose, que es ¿verdad? Un suplemento que la mujer puede tomarse oral y también puede poner vaginal, que ayuda a suavizar el cuello del útero. Si la mujer tuvo el aparato intrauterino, la IUD, pues el de hormonas específicamente, porque ahí está el de hormonas y está lo que es de cobre, pues si fue el de hormonas, también puede causar el mismo efecto sobre el cuello del útero. Déjenme ver aquí. Okay. Y sí, perdónenme. Sí, alternativa al Evening Primrose, y puedo tratar de averiguar el nombre en español. Perdónenme, en Puerto Rico usamos casi todos los nombres como en inglés cuando se trata de suplementos, pero se los puedo buscar para la próxima clase. Pero sí, como alternativa al Evening Primrose, si es una mujer que tiene pareja, pareja hombre, y se han mantenido activos sexualmente, que es lo que recomendamos si no hay, ¿verdad?, ninguna amenaza de aborto espontáneo las primeras semanas, y después si no hay tampoco amenaza de parto prematuro. Pero si fuera, ¿verdad?, si ese no fuera el escenario, un embarazo saludable que todo está bien, una mujer que sí tiene una pareja que es un hombre, pues el semen del hombre puede ayudar también a suavizar el cuello del útero. Y no es contraindicado durante el embarazo porque no lo va a hacer ¿verdad? No lo hace desde el principio del embarazo. Al principio del embarazo no le va a suavizar el cervix de manera que sea peligroso, siempre y cuando no haya ya un factor de riesgo como amenaza de parto prematuro o amenaza de aborto al principio, sino que ya cuando el cuerpo más adelante, ¿verdad?, entrado en el embarazo, ya terminó, está como los receptores del cuerpo más listos para recibir, ¿verdad?, lo que es las prostaglandinas, lo que es la oxitocina. Pues el semen del hombre puede ser también una buena herramienta a trabajar durante esas últimas semanas de embarazo particularmente, y puede ayudar a suavizar el cervix. Así que a veces les recomendamos que cuando tengan relaciones sexuales esas últimas semanas, particularmente si el cervix está muy rígido por el historial o si es ya una embarazada que tiene más de 41 semanas de embarazo, que cuando tenga relaciones sexuales no se lave rápido, contrario a lo que regularmente recomendamos, que es que sí, ¿verdad?, se lave, pero en este momento que no se lave rápido para mantener ese semen adentro pues un ratito, y ya después pues se para y se baña y sigue, ¿verdad?, su rutina normal. Y también, que esto pues es de la clase de parto, pero ya que me preguntaron, pues aprovecho la oportunidad,
En los últimos años se han realizado varios estudios, son estudios pequeños, pero pues igual son, ¿verdad? Estudios, investigaciones, que han demostrado que las embarazadas que consumen de 6 a 7 dátiles, la fruta, diarios, en inglés la fruta se llama dates, diarios, a partir de las 36 semanas de embarazo, tienen, cuando, ¿verdad? Ya el cuerpo se va a ir de parto, tienen el cuello del útero mucho más suave, suavecito, y mucho más cortito o borrado, que es algo que van a ver en la clase de parto. Así que el que la mujer consuma de 6 a 7 dátiles todos los días, desde las 36 semanas de embarazo, va a ayudar a minimizar esta rigidez del cuello del útero. La mujer puede comer dátiles durante todo el embarazo si es parte de su, ¿verdad?, alimentación normal, pero esta rutina de que sean de 6 a 7 todos los días, todos los días, todos los días, pues a partir de las 36 semanas. Y para las que no han comido dátiles, los dátiles son bastante dulces, pero la carga de azúcar que tienen son 3 gramos, que es una carga que, ¿verdad?, está bien en una embarazada que tiene una dieta saludable. No es exceso de azúcar, aunque el sabor quizás uno llegara a pensar que sí. Pienso que eso es una muy buena recomendación. Si no saben lo que son los dátiles, me avisan y les puedo enviar fotitos. Entonces, los baños vaginales, pues, ay, se me fue la pantalla. Perdónenme. Ok. Los baños vaginales, vapores específicamente, si es lo que están... cuando dices baños vaginales, ¿decimos como vapor o decimos ya, ¿verdad?, sentarnos en un bañito? Porque sentarnos en un bañito, pues sí podemos, pero no sé recomendarte exactamente qué ponerle al baño para, ¿verdad?, trabajar con el cuello del útero. Pero sí, aún sin el Evening Primrose, que es una buena herramienta para que sepamos que existe, pero es algo que en mi práctica yo en los últimos años no he estado utilizando, no por nada malo, sino porque no he visto que haya sido necesario. Sí he encontrado que el consumo de los dátiles, ¿verdad?, he visto resultados maravillosos con las embarazadas y he visto la diferencia en las embarazadas que no han consumido los dátiles. Y después les puedo enviar por email el enlace de estos estudios, de los dátiles específicamente, que son en inglés, pero podemos trabajar con los traductores, ¿verdad?, para que lo puedan leer en español. Como parte de ¿verdad?, historial inicial que estamos anotando y llenando nuestro expediente en la primera, déjenme ver hasta dónde hoy, ¿verdad?, empezamos 10 minutitos más tarde para esperar a las estudiantes que se conectaran. Entonces vamos a estar unos 10, 15 minutitos más. Vamos a ver hasta dónde vamos a llegar. Ok. Como parte de este historial inicial, vamos a anotar, ¿verdad?, el tiempo de embarazo, según lo que acabamos de calcular, si es o ha tenido gemelos, si amamantó, dónde dio a luz a sus bebés anteriores si es que ha tenido otros bebés, cuántos bebés están vivos, cuántas muertes y por qué fueron las muertes, cuántos abortos, si fueron espontáneos o planificados, si tuvo bebés con problemas congénitos y vamos a anotar exactamente qué problema. Y aunque en ese momento donde estamos haciendo esta entrevista no tengamos información de esa condición, antes de la próxima cita, ¿verdad?, vamos a empaparnos y estudiar de la condición para ver qué tenemos que monitorear, si es algo que es repetitivo, ¿verdad?, hereditario o no, si no sería una preocupación este nuevo embarazo, etc. Salud y enfermedades, y en las, ¿verdad?, enfermedades, bien importante preguntar historial de
¿verdad? De la embarazada de su pareja, el papá del bebé, de los abuelitos por ambos lados y los hermanitos, por lo menos hasta ahí. Si tienen, alguien ha tenido o tiene diabetes diabetes regular, problemas de alta presión, problemas del corazón, si alguien ha tenido infartos, si alguien tiene problemas mentales, si alguien tiene condiciones de la tiroides, ya sea, ¿verdad?, alta o bajita, si alguien ha tenido cáncer. Y en toda esta historia que vamos llenando, vamos a preguntar desde cuándo y hasta cuándo, si es una condición que no es ¿verdad?, que no existe ya en el momento de la entrevista y solamente fue en algún momento, o desde cuándo y si todavía lo tiene, si alguno de sus familiares murió, pues si murió de esa enfermedad o no, ¿verdad? Toda esta información la vamos recopilando para nuestro historial. Pero yo siempre pregunto, por lo menos eso, si alguien tiene problemas mentales, si abusan de alcohol o drogas, lo tengo como parte del historial familiar, no solamente de papá y de mamá. Si, pues, problemas de alta presión, diabetes, enfermedades de corazón, si alguien ha tenido un infarto, si tienen condiciones de la tiroides o si han tenido embarazos gemelares. Por el lado de la, ¿verdad?, de la mamá, queremos saber cuánto ella pesó cuando nació y más o menos si ella sabe la información, cómo fue su parto, cuántas semanas de embarazo tenía su mamá, si empezó espontáneo, si fue inducido, si fue una cesárea, si hubo complicaciones o no. Y pues lo de la familia, ¿verdad?, lo que ya les mencioné, que puede incluir también condiciones que son genéticas. Problemas de coagulación de sangre también. En el papá, ¿verdad? En cuanto a la información que queremos del papá, vamos a preguntar también si sabe cuánto, ¿verdad?, pesó cuando nació, si sabe cuántas semanas de embarazo tenía su mamá cuando nació, si tuvo alguna complicación y, ¿verdad?, si tiene condiciones, que eso ya es parte de lo que mencionamos anteriormente. Si fuma, ingiere alcohol o utiliza drogas o medicamentos fuertes y por qué, pues, utiliza los medicamentos. Si ha tenido problemas mentales, yo les pregunto a los papás si tienen infecciones de orina recurrentes y si sabe, que muchos papás no saben, pero si sabe, pues su tipo de sangre. Si el tipo de sangre de la mamá lo sabe, pues también parte de la historia que vamos a completar, pero si la mamá no lo sabe, es parte de los laboratorios que queremos que la embarazada se haga durante el embarazo, ¿verdad? Que saber cuál es su tipo de sangre. En el caso de los gemelos, que sé que bueno, no estoy segura si es un tema que hablaron en la clase de anatomía y fisiología, pero vamos a repasarlo aquí si ya lo hablaron. Los gemelos fraternos son dos huevitos que se fertilizaron, ¿verdad? En esa ovulación, en vez de salir un solo óvulo, salieron dos. Y estos dos huevitos fueron fertilizados por espermatozoides, que no es lo mismo que los gemelos idénticos. Que los gemelos idénticos es un solo óvulo que fue fecundado y este óvulo se dividió en dos. Y estos dos, cuando se dividen, pues se siguen los dos desarrollando y se hacen dos bebés. Los gemelos fraternos, que son, ¿verdad?, que se liberen dos óvulos diferentes, que puede ser entonces un niño y una niña, o pueden ser dos niños o dos niñas, pero no son idénticos, ¿verdad?, sí es hereditario. Perdónenme. Versus los gemelos idénticos, que son un huevito que se dividió en dos, que no es hereditario, no importa si hay historial o no, no es algo que, o sea, pudiera ser repetitivo, pero por casualidad, no porque sea algo que es heredado. Del 66 al 75% de los casos de los embarazos son fraternos, que son los dos huevitos, que es lo que se hereda y se hereda por el lado de la mamá. Y del 25 al 35% de los embarazos son de los gemelos, son gemelos idénticos. Si la mamá concibe gemelos fraternos, ¿verdad?, que son de dos huevitos,
en su primer embarazo, tiene 5 veces más probabilidad de concebir gemelos fraternos en embarazos subsiguientes. Y si la mujer tiene 35 a 40 años, aumenta a 14 de cada 1000. Así que saber que si hay historial de gemelos fraternos en esta mujer, pues vamos a estar bien pendientes de cómo se va dando el crecimiento del útero en estas primeras semanas, y cuando empecemos a escuchar latidos, asegurarnos que solamente hay un latidito dentro del útero, o tratar de asegurarnos. El tipo de sangre de mamá y de papá, como les mencioné anteriormente, pues es parte de lo que queremos recopilar, ¿verdad?, en el historial. El tipo de sangre puede ser A, puede ser B, esos son los 4 tipos de sangre. Puede ser AB o puede ser O. El factor de sangre, que es lo que nos dice si tiene el factor o no, es lo que es positivo o negativo. Así que puede ser A positivo o A negativo. Puede ser B positivo o B negativo. Puede ser O positivo o negativo. O puede ser AB negativo o AB positivo. O sea, son como las, ¿verdad?, variaciones que pudiéramos tener en lo que es el tipo de sangre. Si la mujer no tiene el factor, ¿verdad?, que nos va a decir que es positivo, entonces se considera que su tipo de sangre es negativo, es A negativo, por ejemplo. Y en este caso, esta mujer va a necesitar que nosotros hagamos pruebas de laboratorio de sangre de los anticuerpos para ver si su cuerpo tiene anticuerpos en ese momento, ¿verdad? Si está reactivo o no reactivo a anticuerpos, o positivo o negativo a anticuerpos, que entonces sabemos que estos anticuerpos que se detectan en el cuerpo de la mujer son anticuerpos que pudieran atacar a este bebé que está empezando a formarse, ¿verdad?, en este nuevo embarazo. Y eso, pues, vamos a hablar más a profundidad cuando hablemos de irregularidades, pero sí saber que las mujeres que su tipo de sangre es negativo, lo que le llamamos el RH negativo, van a necesitar recibir una inyección, que es un medicamento, no es una vacuna, es un medicamento, a las 28 semanas de embarazo. Y esto vamos a hablarlo, como les dije, lo que es irregularidades. Y vamos a hacer pruebas de anticuerpos para ver si estos anticuerpos están positivos o negativos a las 28 semanas de embarazo, antes de ponerle el medicamento, y a las 36 semanas de embarazo, antes de que empezamos a estar, ¿verdad?, ya a término y on call para el parto de esta embarazada. Déjame ver cómo llegó hasta aquí. Pues eso, Bernardita, vamos a hablarlo en la clase de irregularidades para ¿verdad?, no desviarnos tanto de esta clase, que es todo lo saludable. Pero así como resumen, no es que si tiene anticuerpos, por obligación son anticuerpos malos, eso es lo que vamos a profundizar después, y no es que estos anticuerpos, ¿verdad?, si no son malos, obviamente no me van a atacar el bebé, pero por ejemplo, digamos un ejemplo rapidito para no dejarte tampoco con la duda, y sé que como quiera puedes buscar información antes de que nos toque esta clase, pero digamos que tenemos una embarazada que su tipo de sangre es negativo y el de su pareja es positivo. Esta embarazada tuvo un embarazo hace 5 años, en ese embarazo tuvo una pérdida espontánea, hubo intercambio de sangres de la sangre del bebé que, ¿verdad?, se mezcló con la sangre de la mamá, y resulta que este bebé tenía un tipo de sangre que era positivo. Estamos diciendo que el tipo de sangre positivo del bebé que fue una pérdida se mezcló con el tipo de sangre negativo de la mamá, así que el cuerpo de la mujer empieza a reconocer algo que es anormal. ¿Por qué? Porque mi tipo de sangre es positivo y de momento empiezo a tener algo negativo en mi sangre. Así que mi cuerpo, que es, ¿verdad?, inteligente, empieza a crear anticuerpos para atacar esto nuevo y desconocido que es negativo en mi cuerpo, que sé que no me pertenece. Y el cuerpo, pues, ¿verdad?, hace anticuerpos para atacar ese tipo de sangre negativo. En ese momento, eso no es una preocupación. En ese momento que esto está pasando, no es una preocupación, nada más va a pasar. El cuerpo
atacó y esos anticuerpos se quedan en el cuerpo para toda la vida. En un nuevo embarazo, pues le hago la prueba de anticuerpos a esta mujer porque su tipo de sangre es negativo y resulta que me sale que los anticuerpos son positivos. ¿Por qué? Porque hace 5 años atrás ocurrió ocurrió todo eso que expliqué. Al yo tener estos anticuerpos en el cuerpo, estos anticuerpos automáticamente van a atacar todo tipo de sangre que sea positivo en cada nuevo bebé que tenga un tipo de sangre positivo. Ahora, este nuevo bebé no necesariamente tiene un tipo de sangre positivo, eso no lo sabemos. Pero sí, si no se le puso el medicamento a la mujer en aquella pérdida que se le debe poner después porque se pone en el embarazo, pero también se pone tras 72 horas, en las primeras 72 horas después de haber nacido un bebé o haber tenido una pérdida, para prevenir todo esto que está pasando ahora. Pues si esa mujer no se le puso el medicamento en aquel momento, por diferentes razones, o a lo mejor, ¿verdad? Hay pérdidas espontáneas que las mujeres tan siquiera sabían que estaban embarazadas. En este nuevo embarazo, cada embarazo que tenga un tipo de sangre positivo, el cuerpo automáticamente lo va a rechazar. Y pudiera esta mujer empezar a tener un historial de pérdidas espontáneas, repetidamente, sin saber necesariamente por qué, ¿verdad? Si alguien empieza a indagar más, a lo mejor se puede descubrir lo que está pasando. Básicamente es una de las sospechas que se tendría con una mujer que está teniendo pérdidas repetitivamente si su tipo de sangre es negativo. No sé si, ¿verdad? Espero haber explicado un poquito más para no dejarte con la duda hasta que nos toque esa clase y espero no haberte confundido. Pero es algo que, ¿verdad? Podemos también, yo siempre las invito a seguir buscando más y más información aún antes de la clase para que así cuando vayamos a tocar esta clase ya vas a tener bastante información y vas a entenderlo un poquito mejor. Pero pues sí, saber que si tenemos una mujer que estamos atendiendo que tiene un tipo de sangre negativo, es importante que hagamos la prueba de los anticuerpos para asegurar que su cuerpo no tiene anticuerpos. Y pues no solamente porque, ¿verdad? Me pudiera atacar al bebé y crear un aborto espontáneo, pero también porque no necesariamente va a crear un aborto espontáneo, podemos tener un embarazo todo saludable y de momento al final del embarazo pues podemos tener algunas complicaciones con el bebé por los anticuerpos que lo estuvieron atacando durante el embarazo, incluyendo anemia en el bebé. Desde el embarazo, no necesariamente al nacer, aunque también, pero anemia desde el embarazo. Así que nada, es un tema como importante de saber, importante de poder identificar, importante de poder leer esos laboratorios y saber, ¿verdad?, cuándo vamos a utilizar el medicamento. Pero sí, a todas las embarazadas saludables, sin anticuerpos en sus laboratorios, se le pone, o se recomienda, ¿verdad?, que se ponga el medicamento del ROGAM, que es inyectado, se pone intramuscular a las 28 semanas de embarazo. Y también se pone en cualquier otro momento del embarazo, aún si fuera más temprano, si la mujer tuvo alguna caída o accidente fuerte. El ROGAM, que es el medicamento, se llama así, pues está hecho de inmunoglobulina derivada del plasma de la sangre humana y es, ¿verdad?, para contraatacar todo lo que explicamos ahora. Se le suministra a la embarazada a las 28 semanas de embarazo, se le suministra a la embarazada en las primeras 72, ¿verdad?, ya no embarazada, la mamá que acaba de parir, recién parida, en las primeras 72 horas tras el parto también, en cualquier momento dentro de las primeras 72 horas. Y en cualquier momento del embarazo, antes de las 28 semanas, si la mujer tiene alguna caída o accidente. El ROGAM interfiere con la habilidad del sistema de la madre para reconocer cualquier antígeno extraño antes de que se desarrollen los anticuerpos y prevenir que se sensibilice, que es lo que les expliqué, que si no se le puso el medicamento la vez anterior, se crean los anticuerpos y ya estos anticuerpos se pudieran quedar, ¿verdad?, por años en su cuerpo. No se sabe exactamente cómo actúa, pero sí la dinámica en la forma que, ¿verdad?, trabaja y cómo nos puede funcionar ayudar a que esta mujer en próximos embarazos pues no tenga estas complicaciones por los anticuerpos en su cuerpo. ¿Cómo evitamos el cruce de sangres, ¿verdad?, de mamá a bebé, de bebé a mamá?
Primero, la alimentación, y la alimentación siempre va a ser clave para prevenir básicamente todas las complicaciones del embarazo, lo que es diabetes gestacional, lo que es hipertensión, lo que es preeclampsia, eclampsia, lo que es bajo peso al nacer, lo que es restricción de crecimiento intrauterino, parto prematuro, ¿verdad? Hay muchísimas complicaciones que podemos prevenir con una buena alimentación, así que nosotras como parteras tenemos la responsabilidad y la obligación básicamente de hacer una buena consejería en cuanto a la alimentación a lo largo de todo el embarazo. Es un tema que en la cita inicial yo siempre hago una introducción de esto es lo que deberíamos estar comiendo en cada comida, ¿verdad? Vegetales, granos, vamos a minimizar azúcares, mucha arroz, pasta, carbohidratos se convierten en azúcar en el cuerpo, jugo solamente una vez al día con el desayuno si es necesario, el resto del día agua, agua, agua. Y empezamos, ¿verdad?, a hablar un poquito de las recomendaciones de alimentación, pero luego, cita tras cita, siempre vamos a preguntar qué comiste ayer, cómo estás comiendo, cómo está tu alimentación, estás comiendo vegetales en todas las comidas, estás añadiendo todos los colores a todas las comidas, cómo están los granos, cómo están las proteínas, cuánto estás tomando de agua todos los días. Y eso lo vamos registrando, ¿verdad? Y ahí, de acuerdo a lo que ella nos está diciendo, cita tras cita, cita tras cita, cita tras cita, no importa si la vemos 10, 12, 15 veces en todo el embarazo, siempre es un tema que vamos a tocar cita tras cita y lo vamos a reforzar. Ay, qué bueno que te estás esforzando, yo te recomendaría añadir esto otro. Recuerda que si no comen vegetales podemos hacerlo en juguitos o en frappé y lo mezclamos con fruta. Si no estás comiendo, lo vamos a añadir este suplemento de alfalfa para asegurarnos que, ¿verdad? Son recomendaciones que son importantes que a lo largo de todo el embarazo estemos dando. Así que excelente dieta, eso va a ser prioridad que como parteras podamos, ¿verdad?, manejar el tema. Jugos o frutas cítricas 3 veces al día para que nos den más de 1000 miligramos de vitamina C, con bioflavonoides para fortalecer la placenta. Y los bioflavonoides, por ejemplo, en las naranjas, si comemos 3, 4 naranjas al día, pero comiéndonos también lo más que podamos de la parte blanca de la, ¿verdad?, de la cáscara, no que nos comamos la cáscara, pero de esa parte blanca, comer lo más que podamos, pues eso tiene bioflavonoides. Y si es una embarazada que no consume cítricos, pues les recomendamos, asimismo se puede comprar vitamina C con bioflavonoides. Asimismo lo pueden comprar como suplemento en pastillas o en líquido. Eliminar los fluoruros, si sabemos que tenemos fluoruros en las pastas, interviene con la distribución de los colágenos del cuerpo, que es una proteína esencial para unir la placenta en la pared del útero, ¿verdad? Y prevenir que esta placenta se despegue parcial o completamente. 1 gramo de carbón activado, y el carbón activado pues ya es un suplemento, magnesio como suplemento y algas marinas como suplemento. Es parte de verdad las recomendaciones que podríamos dar para evitar el cruce de sangre en mujeres que tienen tipo de sangre negativo, a todas las embarazadas independientes. Sí, la espirulina la tenemos ya mismo por ahí. O sea, la tengo más, creo que después de voy a hablar de la espirulina, pero sí, la espirulina estaría perfecta. Que la vitamina C con los bioflavonoides, yo se los recomiendo a todas las embarazadas, aun cuando no tengan el tipo de sangre negativo. Porque no solamente, ¿verdad?, nos ayuda a que la placenta se adjunte bien al útero, fortalece la placenta, fortalece las membranas del saco amniótico, y el fortalecer las membranas nos ayuda a prevenir que la mujer rompa fuente prematuramente o rompa fuente antes de estar de parto. Así que vitamina C con bioflavonoides es un suplemento que podemos recomendar a todas las embarazadas. Ya los demás, pues específicos para las mujeres con tipo de sangre negativo, y también en otros casos lo usaríamos, hemoglobina bajita, muchos calambres, pero vamos a ir poco a poco entrando en esas otras razones. ¿De qué suplementos, ¿verdad?, recomendaríamos y en qué momento? Okay. Creo que nos quedamos hoy hasta aquí, porque para no seguir extendiendo la clase. Así que ya en la próxima clase empezamos, ¿verdad?, con el historial de hemorragias
en partos anteriores, si ha tenido partos anteriores, y qué suplementos podemos recomendar para ayudar a prevenir una hemorragia en este nuevo embarazo. Hasta aquí tienen dudas, preguntas. Si no tienen dudas ni preguntas, a las que están conectadas hoy, bueno, creo que Bernardita es la única que sigue hasta el final, pero sepan que, ¿verdad? Cuando las que estén escuchando la grabación, viendo el video, me pueden escribir por email, me pueden escribir antes de la próxima clase para responderles y que no, pues, ¿verdad? Se queden con dudas por las próximas semanas. Así que, nada, la semana que viene va a ser también, esta semana, hoy se supone que fuera un viernes que fuera libre, porque íbamos a tener 2 clases y un viernes libre, pero como tuve que cancelar la clase el viernes pasado porque estaba en un parto, hoy dimos clase y el viernes que viene seguimos con clase para no extender la agenda de lo que son todas sus clases. Sí, después de las próximas 2 clases vamos a tener un viernes libre para entonces trabajo y exámenes y tareitas. Pero el viernes que viene, clase a la misma hora. Un abrazo, Bernardita. Nos veremos. Ah, perfecto. Pues es un buen tema que puedes, ¿verdad? Seguir investigando. Y nada, también lo podemos hablar en privado si necesitas. Pero básicamente si tienes acceso a hacer laboratorios de sangre, verificar si tiene anticuerpos o no. Si no tuvieras acceso a laboratorios de sangre, sí, ¿verdad? Verificar si pueden conseguir el medicamento, que es Rogam en 300. Y es una inyección, es una miligramos en minúscula. Es una inyección que se le pone intramuscular a las 28 semanas de embarazo. Sí, cuando estamos atendiendo embarazadas que también se atienden con un obstetra, pues, ¿verdad? Automáticamente el obstetra envía a hacer esos laboratorios y envía a poner el medicamento y demás, pero si estamos atendiendo una embarazada que no se atiende con un obstetra, pues es parte de nuestro trabajo dar estas recomendaciones. Que si tienes dudas o preguntas fuera de lo que es la clase, como quiera puedes, ¿verdad? Escribirme. Ay, qué bueno que ya está cerquita de parir. Sí, sí. Pues mucho éxito y mucha salud. Si llega prontito. Pues quedo a sus órdenes. Lindo día, toditas. El día que escuchen la grabación. Abracito.